Durante gran parte del siglo XX, Chile y Argentina parecían destinados a enfrentarse. Eran vecinos con historias cruzadas, pero también con recelos profundos. En la década del 70, ambos países estuvieron a un paso de la guerra por un puñado de islas en el extremo austral, el archipiélago del Beagle. Lo que parecía un rincón perdido en el mapa se convirtió en el epicentro de un conflicto que movilizó tropas, llenó portadas y tensó las relaciones diplomáticas al máximo. En Buenos Aires y en Santiago se hablaba abiertamente de guerra, y la militarización de la frontera fue tal que cualquier chispa podía encender un enfrentamiento directo. El clima de hostilidad era tan peligroso que tuvo que intervenir un mediador inesperado, el Papa Juan Pablo II. Desde el Vaticano, se impulsó un proceso de paz que evitó que la región terminara bañada en sangre. El acuerdo permitió que Chile mantuviera la soberanía sobre las islas, mientras que Argentina recibió derechos de navegación. Fue un triunfo de la diplomacia sobre la violencia, pero las cicatrices de ese conflicto quedaron abiertas durante mucho tiempo. Las imágenes de soldados acampando en la cordillera, listos para cruzar al otro lado, quedaron grabadas en la memoria colectiva de ambas naciones. Sin embargo, las vueltas de la historia hicieron que estos antiguos rivales descubrieran algo mucho más poderoso que los resentimientos, la necesidad de trabajar juntos. La globalización, el comercio internacional y la presión de insertarse en un mundo cada vez más interconectado obligaron a Chile y Argentina a repensar su relación. Y así, de aquella rivalidad casi bélica, comenzó a surgir una nueva visión, la integración. No ya como un ideal romántico de unidad latinoamericana, sino como una estrategia económica de supervivencia y crecimiento. De esa visión nació una idea ambiciosa, construir un túnel que uniera físicamente a los dos países a través de la cordillera de los Andes. No era la primera vez que se pensaba en ello, pero esta vez la magnitud del proyecto sorprendió incluso a los más escépticos. El llamado Túnel de Agua Negra prometía ser una de las obras de infraestructura más importantes de Sudamérica, una verdadera bisagra entre el Atlántico y el Pacífico. Lo simbólico no podía ser más potente. Allí donde antes se acumulaban tropas y armas, ahora se levantaría un pasaje de concreto y acero. Donde antes se hablaba de dividir y defender fronteras, ahora se hablaba de unir y compartir rutas comerciales. El túnel era mucho más que ingeniería, era un recordatorio de cómo dos pueblos que casi se disparan en los años 70, medio siglo después se sentaban a planear cómo mover juntos miles de toneladas de mercancías, cómo potenciar sus puertos y cómo conectarse al nuevo mapa de la economía global. Pero el proyecto también revelaba algo más profundo. No era solo Chile y Argentina, era la posibilidad de integrarse a todo un eje bioceánico que conectaría Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con Asia. Un corredor que transformaría los Andes de muro en puente, y que pondría a Sudamérica en una posición estratégica frente a potencias como China y Estados Unidos. Lo que antes fue frontera de conflictos, podía convertirse en la autopista de un futuro compartido. El túnel de Agua Negra no es un simple pasaje entre montañas. Su diseño contempla dos galerías paralelas de más de 13 kilómetros de extensión, perforadas a una altura superior a los 4,000 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera de los Andes. Para ingenieros y geólogos, se trata de una de las obras más complejas jamás intentadas en América Latina. Se calculó que su construcción demandaría miles de millones de dólares, y durante años fue motivo de debates políticos, retrasos y negociaciones internacionales. Sin embargo, lo que lo hizo saltar a los titulares no fue solo su dimensión, sino un giro inesperado, la decisión de instalar allí un megacentro científico subterráneo. En medio de las discusiones, físicos de universidades de Chile y Argentina, junto con investigadores europeos, levantaron la mano y lanzaron una propuesta audaz: aprovechar el túnel para construir el Andes, el primer laboratorio subterráneo de física de partículas en el hemisferio sur. La idea era tan revolucionaria que pasó de ser un proyecto de integración comercial a convertirse en un centro neurálgico para la ciencia mundial. Imagínalo, a miles de metros bajo la roca, aislado de la radiación cósmica y del ruido superficial, se levantaría un espacio ideal para estudiar los misterios más profundos del universo. El Andes está pensado para investigar fenómenos como la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye más del 80% del cosmos y que hasta ahora ha escapado a toda detección directa. Además, permitirá estudiar la física de los neutrinos, partículas tan pequeñas que atraviesan la Tierra entera como si no existiera. Experimentos que en Europa solo podían realizarse en instalaciones como el Gran Sasso en Italia o en Canadá con el SNOLAB, ahora tendrían su contraparte en Sudamérica. Y lo más importante, sería el único laboratorio de este tipo al sur del Ecuador,
lo que lo convierte en un complemento indispensable para la investigación global. Pero el proyecto no se queda ahí. Se proyectan áreas para estudiar la geología profunda de los Andes, la evolución del agua subterránea y hasta aplicaciones para la medicina y la energía nuclear. En otras palabras, un espacio donde ingenieros, geólogos, astrofísicos y biólogos podrían trabajar codo a codo. Y todo esto en un sitio que hasta hace medio siglo era símbolo de enfrentamientos militares. El mismo macizo que alguna vez se llenó de trincheras ahora estaría perforado por un corredor de ciencia y comercio. Por supuesto, no todos aplaudieron de inmediato. Algunos criticaron el costo, otros advirtieron sobre los riesgos ambientales y los desafíos de construir a semejante altitud. Sin embargo, la narrativa era demasiado poderosa para ser ignorada. Argentina y Chile no solo estaban uniendo sus economías, estaban apostando a convertirse en protagonistas de la exploración científica global. Era como si la región pasara de la Guerra Fría a la física de partículas, del conflicto territorial a la búsqueda de respuestas cósmicas. El túnel de agua negra dejó de ser solo un proyecto de ingeniería para convertirse en un símbolo. En su interior no solo se abrirá paso el comercio ni los turistas que cruzarán de San Juan a Coquimbo, sino también la posibilidad de mirar hacia las estrellas desde lo más profundo de la Tierra. Una paradoja hermosa: cuanto más nos enterramos en la roca, más cerca estamos de entender el universo. Para muchos, esta obra resume lo que significa el nuevo siglo en Sudamérica. De la desconfianza y los cañones, pasamos a los aceleradores de partículas y a los experimentos que intentan desentrañar la materia oscura. Lo que antes era una frontera que dividía, ahora es un corredor que une. Lo que fue un símbolo de guerra, se transforma en un templo de ciencia y colaboración. Si todo avanza como está previsto, el Andes se convertirá en uno de los centros científicos más importantes del planeta, atrayendo a investigadores de Europa, Asia y América. Argentina y Chile, que durante décadas cargaron con la memoria de conflictos, aparecerán ahora en los titulares por ser anfitriones de descubrimientos que podrían cambiar la historia de la humanidad. Quizá dentro de unos años, cuando un físico anuncie que por primera vez se detectó la esquiva partícula de la materia oscura en las entrañas del túnel, recordaremos este momento como el inicio de una revolución. Porque, al final, el túnel de agua negra no es solo un paso bajo los Andes. Es un recordatorio de que las naciones pueden transformar cicatrices en puentes, trincheras en laboratorios y montañas en portales hacia el futuro.